Muy buenos días. Buenos días. Hoy vamos a iniciar el estudio de la segunda carta, epístola, del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Le vamos a pedir al pastor Marcelo si es tan amable de explicarnos el capítulo 1. Muy buenos días. Damos gracias a Dios porque Él nos permite estar en esta su casa, el poder meditar un tanto en su palabra y pues sin lugar a dudas que Él sea con nosotros, instruyéndonos, guiándonos y ayudándonos a vivir sobre todo su palabra, porque finalmente es lo más importante. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por este día, gracias por este inicio de semana, gracias porque hoy nos permites también estudiar tu palabra. Y Señor, que lo que hoy aprendamos, que lo que hoy veamos a través de tus enseñanzas, Señor, nos ayuden, sobre todo, como lo dice esta carta, Señor, como lo dice este mensaje, a estar preparados para cuando tú decidas volver por tu iglesia. Señor, ayúdanos a no hacer menos esto, a no olvidarlo, porque también es parte de la enseñanza, parte de la intención que tú tienes para cada uno de nosotros, que siempre estemos listos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, que el Señor sea con cada uno de ustedes. ¿Les parece si comenzamos? Estamos en segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1. Mi intervención es únicamente la del capítulo 1. Y les pediré, como bien lo tienen acostumbrado aquí, que cada uno de nosotros podamos leer un verso nada más de todo el capítulo 1. Comenzamos, Pastor Ricardo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias. ¿Perdón? Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Martín, ¿nos puedes ayudar en el verso 7? ¿Lo tienes? ¿7? Sí, el verso 7. De tal manera que habéis sido... No, estamos en segunda Tesalonicenses. Ok, Ricardo, puedes en el verso 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Ok, bien, en esta segunda carta a los tesalonicenses vemos temas recurrentes mencionados desde el principio en la primera carta,
el propósito de esta carta, pues bueno, es felicitar, alentar y animar a los tesalonicenses. Pablo estaba en su segundo viaje misionero. Tesalónica era una ciudad de la provincia griega llamada Macedonia. Debemos de empezar a entender el contexto a quién se le está escribiendo esta carta por toda la filosofía y todo el pensamiento que ellos tenían. Finalmente eran griegos y recuerdan ustedes que una de la parte vital del pensamiento griego o grecorromano, después influenciado por los romanos, pero con un antecedente de los griegos, pues era mucho el culto hacia lo físico, hacia el cuerpo, hacia lo que ellos veían. También, claro, que tenían sus deidades, tenían sus dioses. Y el entrar Pablo o hacer esta incursión predicando el mensaje del Evangelio, pues no era cosa fácil. En otras cartas vemos cómo él pasa diferentes circunstancias nada agradables. Y en esta carta, pues bueno, lo que él está haciendo es felicitar a estos habitantes por su conducta. No siempre Pablo era duro con la gente, sí tenía su temperamento un tanto recio, pero más bien en este momento los felicita y los anima. La primera carta a los tesalonicenses, creo que nada más se... Queda el micrófono, pero el micrófono está... Ay, sí, si quieren lo dejamos. Ok. Era por si el predicador tenía sueño, con esto se despertó. Ok, la primera carta a los tesalonicenses decía yo que es la más antigua del Nuevo Testamento. Por ende, pues bueno, la segunda carta también es una carta antigua. Y decía yo, él mencionaba y hacía alusión a la conducta ejemplar de los hombres encontrados ahí, de las mujeres y de los hombres encontrados en esta iglesia. Una de las cosas que a mí me llama la atención, comenzando en el verso 1, es que menciona Pablo, Silvano y Timoteo. Es conocido por cada uno de nosotros la labor y la función del apóstol Pablo, pero también debemos entender que él iba acompañado. ¿Quién era Silvano? Silvano, también al igual que Pablo, él era profeta y misionero de origen judío y ciudadano romano. Les voy a dar otro nombre para que lo identifiquen. Silas. ¿Recuerdan cuando estaban en la cárcel? Él era precisamente uno de sus acompañantes. Y a mí me gusta mucho pensar desde ya que la obra de Dios nunca la debemos de hacer solos, nunca la debemos de realizar como en un llamado pues así único, ¿no? En solitario. Me gusta pensar lo que pasaba por las mentes de estos tres hombres y yo quiero hablar un poco sobre lo que ellos sentían y lo que ellos experimentaban. La Biblia nos relata cada uno de los momentos por los que ellos estaban pasando, pero yo creo que había muchas cosas que la Biblia no menciona, ¿no? Y yo no sé qué tanto pudo haber sido la amistad entre ellos, de que realmente, o sea, por ejemplo, cuando los metían a la cárcel, pues ahí iban todos, ¿no? O sea, en bola, ¿no? Yo quisiera pensar en eso porque no era cosa fácil. Creo que estas cartas nos hacen y nos dan una herencia para lo que hoy nosotros vivimos, cuando de pronto tenemos un desencuentro con alguien que forma parte de la casa de Dios, parte del cuerpo o parte de esa misión especial de compartir el Evangelio. De pronto puede haber circunstancias entre nosotros y me encanta pensar cómo estos tres hombres mantuvieron su amistad. Se habla más también de Timoteo como ese hombre que es discípulo de Pablo, que Pablo está preparando y después le hace varios encargos, pero aquí me encanta también ver que no están solos, sino que Silvano les acompaña. Y vuelvo a repetir, aunque aquí era un momento agradable o una carta de felicitación, pues ellos estuvieron en los buenos y en los malos momentos. Y creo que esto nos debe de enseñar a nosotros
de que cada uno tal vez estamos llamados con un propósito específico, pero Dios no nos llama en algo en específico a hacerlo solo. Pensemos en cada uno de los hombres y de las mujeres que actuaron en la Biblia. Nunca estuvieron solos. Ustedes pudiesen decir, bueno, Jesucristo vino y estuvo solo. No es cierto, Él tuvo discípulos y los discípulos fueron gente muy cercana a Él que sabían cada uno de sus aspectos de día y de noche, porque recuerden, Él dormía con ellos, comía con ellos y también les incitaba y les animaba a esa vida espiritual, y cuando de pronto pues lo dejaban, pues Él sí iba solo a orar y reclamaba y decía, oigan, ¿por qué no pudieron aguantar o estar conmigo, ¿no? Entonces habla mucho de esa compañía. Yo les invito a que este primer punto lo analicemos para que el día de hoy, en lo que Dios nos está llamando a hacer, lo podamos cumplir, pero en un pensamiento no de soledad, sino más bien acompañados. Sigue diciendo en el verso 1, está hablando a la iglesia, dice, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Vean cómo es incluyente y está mencionando esta parte. Para nosotros puede pasar por desapercibido este saludo, porque lo leemos así de golpe y porrazo, pero recuerden ustedes que anteriormente el Dios de Israel era exclusivo solamente para el pueblo de Israel. Tenías que ser hebreo y, punto número 2, ser judío de convicción para poder alcanzar la salvación. Y aquí les está hablando a gentiles, personas como ustedes y como yo, que no tenemos esa herencia de sangre o haber nacido dentro del territorio de Israel, y que nosotros hemos sido convertidos, al igual que lo fueron esta iglesia. Y les hace esa inclusión, Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Viene esos dos puntos importantes a considerar también. Todos, absolutamente todos, somos creación de Dios, pero el recibir a Jesucristo en nuestro corazón nos hace hijos de Dios. Como promesas de Dios, como Dios tal cual, dice la Escritura que Dios hace salir el sol para justos e injustos. ¿Qué es esto? Ustedes pueden ver, ahorita que venía aquí en el transcurso me llamó la atención, no sé si será mi mente cochambrosa, pero pasé por una tienda Oxxo y no sé si era por cuestiones de un anuncio que habían puesto de publicidad, pero me dio la impresión que eran como unas cuerdas que estaban colgando y afuera estaba una patrulla. Entonces, cuando dice la Escritura que Dios hace salir el sol para justos e injustos, habrá gente que no necesariamente el día de ayer se fue a dormir o hoy se levantó para hacer algo bueno. A lo mejor cometen algún crimen y finalmente de eso viven, ¿no? Hay mucha gente, platicaba estos días en referencia a eso, platicaba con una persona que tiene una tienda de ropa. Y dice, es que hay bandas organizadas, hay gente que se dedica a eso. Dice que su profesión es esa. Dice, nosotros descubrimos aquí en Pachuca a unas personas que estaban robándose cosas de la tienda. Inmediatamente, a través del circuito cerrado, las descubrimos. El personal de vigilancia las detuvo, se las llevaron detenidas. Dice, y realmente cuando procedimos a levantar el acta y todo eso y la demanda, nos pidieron que les diéramos el perdón, dice, porque ellos venían acompañados, venían con unos abogados, venían con unos tipos nada agradables, y sin mencionar de qué parte de la República venían, pero muy cerquita de aquí, ellos dijeron, pues nosotros nos dedicamos a eso, ya tenemos nuestros abogados, y si tú no nos das el perdón ahorita, pues ya sabemos cuál es tu tienda. No tarda mucho en que tú vayas y hagas tu rutina y te vamos a seguir. Y si tú no quieres pagar consecuencias, mejor danos el perdón, porque a esto nos dedicamos. Llevamos toda la vida dedicándonos a esto. Hay un lugar en determinada parte de la Ciudad de México en donde nos compran nuestra mercancía y nosotros viajamos en toda la República y robamos en todos lados. Y cuando nos llegan a detener, pues bueno, ya tenemos nuestra organización de gente que nos defiende. Menciono esto porque aquí dice nuestro Padre y Dios, decía yo, Dios hace salir el sol para justos e injustos. En nosotros está decidir, pero no podemos llamar
y decirnos hijos de Dios y cometer lo que estas personas hacen como forma de vida. Por eso es que aquí también Pablo está felicitando a esta iglesia por su forma de vida, porque no solamente queda en la adoración o en la exaltación el día de la celebración o el día de culto. Aquí le está felicitando. Y en el verso 2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Me gusta ver cómo está esta carta, con esa certeza, con esa formalidad, cuando Pablo les está diciendo y está dando esta cuestión pues prácticamente celestial, hablando de todo eso que ellos tienen. Yo les pregunto, ahora con nuestra cotidianidad, ahora que nosotros utilizamos la mensajería instantánea, esas aplicaciones del Messenger, de WhatsApp, realmente cuando enviamos un saludo o necesitamos algo de alguien, ¿de perdida lo saludamos? Más bien sería mi pregunta. A veces sí y a veces no. Si ya es muy en familia, oye, no se te olvida apagar la estufa, ¿no? Pero ni siquiera, buenos días, oye, por favor, checa esto, aquel otro, sino nada más, oye, y vamos a lo que nos compete, ¿no? Y aquí debemos entender eso. Pablo era un hombre preparado y él plasma en esto, por eso lo dice aquí, salutación, es un saludo y ocupa un buen tiempo para poner ese saludo, ¿no? Verso 3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda con los demás. Aquí es interesante entender esto porque dice, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Cómo es que esa fe va creciendo? Conforme vamos a la escritura, pero ellos recuerden, ellos no tenían Biblia. Por el oír. Por el oír, y recuerden ustedes y piensen, por eso daba este contexto, efectivamente ellos escuchaban, pero las noticias que ellos oían no eran muy buenas, porque constantemente mataban a gente por decirse y llamarse los del camino, por decir y aceptar esa fe en Cristo Jesús. No piensen que por estar dentro del pueblo, o más bien por estar dentro de la nación de Israel, ellos podían confiadamente decimos, creemos en Cristo Jesús. Al contrario, era algo en lo cual se ponía una sentencia de muerte. Me llama la atención porque dice, dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Esa fe habla del plano, otra vez, y lo menciono, del plano vertical, de relación con Dios. Dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros que abunda con los demás en el otro plano, en el horizontal. Vean cómo aquí está la cruz de Cristo una vez más predicada, pero ya en los actos. No necesariamente en algo abstracto, no necesariamente en un concepto, sino más bien cuando se menciona y se dice, es en este sentido. Tu relación con Dios en fe, pero también lo tienes que traducir y lo tienes que plasmar en obras con los demás. Verso 4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe. ¿En qué momento es esto? En todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Vuelvo a decir, tal vez el día de hoy esta carta para cada uno de nosotros puede ser muy fácil de entender, porque estamos en una nación en donde al menos aquí en Pachuca podemos venir libremente. Ustedes y yo pudimos transitar. Mencionaba un evento hace unos instantes con la policía, pero la verdad es que si ustedes son gente de bien, no los van a molestar. Y más si pueden y traen una Biblia, pues absolutamente nadie les va a decir nada.
Pero en ese tiempo ellos se reunían a escondidas, se reunían cuidando mucho esa parte de recibir a alguien, porque ese alguien pudiese ser un espía y delatarlos. Y en la próxima reunión, como lo vemos ahora en los Estados Unidos, organizar una redada y ser llevados esos cristianos a la muerte. Y aquí Pablo le está diciendo, dice, oigan, yo tengo algo que presumir. Se recordarán ustedes que había muchas iglesias en donde su mala fama había trascendido e incluso les decía, oigan, es que hay cosas que se están haciendo que ni los mismos paganos hacen y ustedes las están haciendo. No era el caso con los tesalonicenses. Yo no sé si porque como son felicitaciones y está tan a gusto con ellos, escribe poquito. Vean estos dos, tanto primera carta a los tesalonicenses como esta, no son muchos los capítulos que abarcan. Y él habla y dice, por su paciencia y la fe en sus persecuciones y tribulaciones que ustedes soportan. Mis amados, el ser cristiano nunca ha sido fácil. El ser cristiano nunca ha sido algo como que en una temporada o en una época de la historia del ser humano, nunca nos relata la escritura ni la historia que nosotros conocemos que el defender tu fe haya sido fácil. Sigue diciendo en el verso 5, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Yo quisiera llamar su atención en lo que dice aquí, porque está hablando de algo, el defender, el mantener la fe a pesar de las persecuciones y las tribulaciones, pero en el verso 5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. Debemos de entender correctamente este verso. Aquí lo que la gente y por lo que están padeciendo es por decir, yo creo en Jesucristo. Ojo, aquí no está diciendo que son defendidos por Dios porque anden buscando pleito, porque anden haciendo cosas indebidas. Lamentablemente el día de hoy, y ustedes recordarán el ejemplo de un artista mexicano, omito su nombre, de pronto es descubierto en una circunstancia nada correcta por el abuso de una menor, etcétera, etcétera. Y a mí sí me conflictó bastante el ver que él sacaba su Biblia y decía, es que Dios me va a defender y es que Dios va a estar delante de mí. Yo creo que en esos sentidos, mis amados hermanos, por eso dice aquí, cuando tú estás en el justo juicio de Dios, cuando Dios se da cuenta de que efectivamente tú eres perseguido por defender tu fe, por defender tus convicciones, es cuando Dios actúa. Cuando muchas veces hacemos cosas indebidas por nuestra naturaleza, influenciados por el diablo, y después queremos poner a Dios como escudo, Dios dice, no me metas en tus situaciones, no me metas en tu cochinero porque yo no tengo nada que ver. Creo que muchas veces lo que pasamos y las consecuencias de lo que vivimos son debido o son resultado de nuestras malas decisiones. Y repito, en eso nada tiene que ver Dios, porque en tantísimos momentos tomamos decisiones sin consultar a Dios y ya que tenemos el problema, entonces sí queremos regresar a Dios y que Dios lo solucione y apelamos a esa justicia de Dios. Pero lo que está diciendo aquí Pablo a los tesalonicenses, les está diciendo, señores, ustedes han defendido correctamente su fe en Cristo. Las tribulaciones y los problemas que les vienen es por defender esa fe, por defender esas convicciones. Ahora, me llama la atención porque también la semana pasada se hablaba un tanto de cuando las personas son llevadas por sectas y el pastor Ricardo mencionaba a los davidianos, así llamados, seguidores de David Koresh. Él vivió en los Estados Unidos, en Waco, Texas específicamente. Y si ustedes lo buscan en YouTube, van a encontrar un poco acerca de este hombre. Él usaba la Biblia y invitaba a la gente a aislarse. Se atrincheraron en una fortaleza. Él tenía sus convicciones muy extrañas. A las mujeres de sus seguidores,
pues las tomaba y hacía un sinfín de cosas. Y la otra parte también se armó hasta los dientes. Y cuando pues diferentes instituciones de los Estados Unidos, cuando el gobierno se da cuenta de que algo anda mal ahí, van y toman esta fortaleza y hubo muchísimos muertos. Lo interesante aquí, mis amados hermanos, es entender eso. Y creo que por eso Pablo, en sus distintas intervenciones, nos llama siempre a no olvidar y de ver siempre a Cristo en todo, porque cuando comenzamos a seguir al hombre, ahí es donde comienzan las dificultades. Y los tesalonicenses fueron una congregación o una iglesia que efectivamente no se les olvidó que Jesucristo era el que debían seguir, al que debían adorar, y por eso viene esta felicitación, y por eso también ellos pasan momentos de desaveniencia. Verso 6 sigue diciendo: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Ojo, vuelve a ser Dios el que toma partido en esto. Vamos y acompáñenme, les pido precisamente una carta escrita por Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 12, verso 19. Romanos capítulo 12, verso 19. ¿Quién lo tiene? Si me ayudan a leerlo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué está diciendo ahí? No tome la justicia por tu propia mano, sino deja el lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vean en dónde está incluido este pasaje, en el capítulo 12, y ¿alguien me puede decir el título de ahí? Deberes cristianos. Deberes cristianos. O sea, esto les está hablando a los que formamos parte del pueblo de Dios. No es a la persona inconversa, sino a los que creemos y servimos a Dios. Entonces, debemos de entender esta parte correctamente cuando se trata específicamente. Aquí lo que está diciendo Pablo es: cuando tú defiendas tu fe, incluso y te cueste tu propia vida, no debes permitir que de pronto la ira y el enojo te ganen. Deja que Dios actúe. Esto debe estar correctamente entendido. ¿Por qué? Porque si no lo entendemos correctamente, puede pensarse que debiésemos actuar como lo hizo este hombre llamado David Koresh, y pensar que el gobierno estaba mal y decir que todo mundo era un pecador, atrincherarse y decir: de aquí nadie sale, pero tampoco nadie entra. No podemos llegar a ese radicalismo mal entendido. Ojo, aquí está diciendo Dios: si ustedes sufren por mi causa, si ustedes son llevados a la muerte por mi causa, eso no quedará sin consecuencia. Habrá una consecuencia para quienes abusaron, para quienes ultrajaron sobre ustedes. Decía yo, a lo mejor a nosotros como pachuqueños y en este contexto de historia, es fácil ser y llamarnos cristianos. Váyanse un poquito más atrás a la historia y ustedes recordarán y sabrán de pastores y de gente que llegó a muchos lugares y que el día de hoy en nuestro querido y amado estado de Hidalgo y en nuestro amado México también, el día de hoy sufren persecución. No hace mucho vi una noticia, seguramente ustedes la vieron también, en donde le cerraron el agua en un poblado a gente que no quiso participar en las fiestas patronales. Cuando Dios entiende que tú estás sufriendo por su causa, Él va a tomar la justicia por Él mismo. Recuerdo específicamente aquí en el estado de Hidalgo, no muy lejos de aquí, en una comunidad, llegó un pastor, esto que lo estoy platicando ya tiene muchos años, llegó un pastor a compartir el mensaje y
pues había alguien que lo molestaba realmente, ¿no? O sea, que no lo dejaba, cuando iba caminando iba insultándolo, siguiendo su camino, cuando tenían celebración o servicio en el templo, pues era un templo de lámina, y en el anonimato lanzaban piedras al templo. Y en algún momento este hombre que perseguía al pastor, pues ya no nada más pasó a las amenazas, sino incluso alguna vez lo llegó a golpear, hizo cosas indebidas contra él. Y lo que la gente refiere como testimonio es que este hombre que perseguía en algún momento se estaba bañando, se resbala, cae, y no sé bajo qué circunstancias o cómo, la gente del poblado cuenta eso, que se da un golpe, queda inconsciente, pero la cuestión del agua, o sea, sigue saliendo y seguía saliendo el agua caliente. No sé bajo qué esquema, cómo funcionaba eso, pero cuando van y lo buscan y lo sacan del baño, estaba totalmente quemado por el calor del agua, por tanto tiempo que estuvo expuesto, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros. Creo que no debemos de llegar a este punto, pero Dios va a tener cuidado siempre de nosotros cuando defendemos la fe. Ojo, no es defender una persona, no es defender una asociación religiosa o una creencia basada en los hombres, sino es cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, y por eso es que dice Dios, no te preocupes, yo voy a tomar en cuenta esto. En nosotros debe de haber el testimonio. Cuando leía yo esta carta, no hay mucho hacia dónde hacernos, es muy clara, pero pensaba yo en eso, ¿no? Cuando a veces queremos poner a Dios de por medio, creo que cada uno de nosotros tenemos muchísimos ejemplos y testimonios. Alguien había perdido un trabajo, oraba para que Dios le regresara ese trabajo, y cuando yo le pregunté a esta persona, oye, ¿por qué terminó tu trabajo? Él trabajaba para gobierno. No, pues es que no me quieren porque soy cristiano. Y bueno, ahí terminó la cosa. Los que somos de Pachuca nos conoce mucha gente y conocemos a mucha gente. Haciendo algún trámite en alguna dependencia, pregunté y dije, oye, pues ¿qué no estaba aquí hace algún tiempo tal persona? Ah, sí, lo corrieron porque se robaba las cosas del almacén. Dije, entonces no era que defendía el cristianismo, se llevaba las cosas y por eso lo corrieron, ¿no? Entonces, debemos de entender esto, mis amados hermanos. Una cosa es muy clara: cuando tú defiendes tu fe y tu actuar y tu vivir es de acuerdo a lo que Dios dice. Y otra totalmente diferente es cuando quieres poner a Dios de por medio. Verso 7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Lo que está diciendo aquí es que Jesús regresará, volverá, y todos estamos en esa espera, en esa intención de que Dios venga por nosotros. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Cuando uno estudia estos pasajes es necesario entender que son y encontrados dentro de la escatología, el estudio de los últimos tiempos. Y si queremos saber de los últimos tiempos, pues bueno, tenemos que ir precisamente a la carta que nos habla sobre eso. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. ¿Alguien que lo quiera leer? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ok. Aquí les pongo algo de análisis. Cuando estudiaba esta cita, a diferencia de lo que siempre acostumbro a hacer, esta sí tiene un análisis de pasajes y de textos en los que yo quisiera que reflexionáramos. No tanto lo aplico como un mensaje, sino más bien sí como un estudio. Y desde ese tiempo, mis amados hermanos, Pablo está diciendo, el Señor Jesús regresará en medio de las nubes con sus ángeles. ¿Cuántos años tiene de eso? Miles. Concretémonos a 2000 y tantos. En nuestro tiempo, ¿cuántos de nosotros esperaríamos 2000 años por una promesa?
Tan solo véanlo con el gobierno que hoy tenemos. La gente de pronto, todas esas promesas que se dijeron en campaña, ya las quieren ver cumplidas. Y sea el partido que sea, y sea la nación que sea, el hombre siempre está en esa expectativa de decir, ¿y cuándo? ¿Y cuándo se va a cumplir eso? ¿Y cuándo voy a vivir mejor? ¿Y cuándo voy a tener más? Véanlo, eso pasa alrededor del mundo. ¿Por qué Pablo les está diciendo, estén en esa esperanza? Lo que hoy pasan, lo que hoy viven ustedes, solamente es temporal. Viene algo que es eterno y les da esa promesa. Y ninguno de los que estaban ahí lo vio. ¿Qué pasa con nosotros? Como cristianos y como seres humanos, cuando se nos da una promesa, estamos, ¿y cuándo? Acostumbro siempre decir esto cuando un predicador termina su oración y ora por alguna necesidad y la gente todavía no dice amén y ya abrió el ojo para ver si esto se cumplió. Toca su cartera a ver si ya hay dinero. No sé, mis amados hermanos, este pasaje nos hace ponernos en esa perspectiva. Hay promesas de Dios que tomarán su tiempo en concretarse y en cumplirse. Ahora, ¿cuándo llegará el fin del mundo? Ahorita vamos a ir a esos pasajes. Aquí en específico, a mí me llama la atención. Ahorita os voy a llevar a otro. Decía que esto es la parte de la escatología. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. En aquel tiempo de los tesalonicenses, ¿pudo haber sido cumplido esto? Piensen un poquito, si Jesús efectivamente viniese en las nubes, ¿puede ser que todo el mundo lo pudiese haber visto? Pudiese ser, por esa magnitud de lo que Dios y Jesucristo representa en toda su gloria. Pero este pasaje en específico a mí me dice, es una apreciación personal, como cualquier escatólogo que no sabemos cuándo va a ser. A mí me da la impresión de que esto no falta mucho en que se realice. Quienes ya llevamos tiempecito en la tierra, ustedes recordarán que antes una noticia sucedía algo y tardaba mucho en que alguien se enterara. Todos hemos escuchado, o muchos hemos escuchado, cuando se dio la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o los diferentes conflictos a nivel mundial, que de pronto había soldados que habían quedado aislados y años después seguían atrincherados y peleando, hasta que les decían, oye, ya la guerra terminó hace años. ¿No te avisaron? Leía yo de un japonés que precisamente hasta que su comandante fue y le dijo, ya se terminó la guerra, es cuando dejó de pelear. Así era antes. Cuando leemos esta carta a los tesalonicenses, por favor no piensen que era con la prontitud que hoy tenemos. Eso tardaba semanas, meses, incluso pudiese demorar hasta años en llegar. Hoy vivimos la tecnología y a mí este pasaje me hace pensar, porque les decía yo, creo que el conflicto que trascendió a nivel mundial fue la primera intervención de los Estados Unidos en Irak, la famosa llamada tormenta del desierto. Y ustedes recordarán que en ese tiempo no había el avance de la internet como el día de hoy, pero los satélites transmitían, o sea, lo que estaba pasando allá lo podíamos ver en nuestra casa. A mí este pasaje en específico lo concreto en algo porque dice, y todo ojo lo verá. ¿Y qué pasa ahora con estas cositas que tenemos? ¿No pasa algo al otro lado del mundo y en instantes lo estamos viendo aquí? Y vean ustedes, esto ha trascendido que ya no es la marca que yo uso o el último dispositivo. Con que tu teléfono tenga ciertas capacidades técnicas, se conecta a internet, tú ves lo mismo que cualquiera que pueda traer el teléfono de alta gama o el más avanzado. Este pasaje a mí me hace pensar que no estamos tan lejanos.
Me hace pensar en toda esta parte de la escatología. No puedo hablar tanto porque sería muy, los voy a confundir más. Pero si hablamos del sello de la bestia, esto se ha vuelto tan personal que solamente tú lo puedes usar. El día de hoy, el efectivo como tal, el dinero, el papel moneda, ha dejado ya de tener esa parte principal en nuestras transacciones. El día de hoy, con que tú traigas tu teléfono y no traigas un quinto en la bolsa, ya incluso no necesitas traer tarjeta de crédito. Con que tú pegues tu teléfono a cierta terminal, ¡pum!, te hacen el cobro. ¿No será, mis amados hermanos, que estos tiempos están llegando realmente? En donde el sello de la bestia, algunos de nosotros hemos visto esas películas, donde les marcaban aquí el sello, ¿no?, de la bestia, los marcaban. A lo mejor ya no es tanto. A lo mejor esta cosa es el antecedente. Ustedes ven en las diferentes naciones, no solamente aquí en México, por ejemplo en Colombia, un país que también ha sufrido los embates de la violencia del crimen, ellos tienen una cédula de identificación y si tú no tienes cédula de identificación, no puedes hacer nada. Aquí en nuestro querido México también, por esto, por aquello, por lo otro, nos tienen plenamente identificados y saben lo que hacemos y dejamos de hacer. Me llama la atención porque dice este pasaje, y todo ojo lo verá. ¿Qué nos dice más acerca de estos tiempos finales? ¿Por qué no le preguntamos al autor y al consumador de nuestra fe? Vayan a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, del verso 1 al 10. Mateo 24, del verso 1 al 10. Para entender estos tiempos que vivimos, porque esto pasó hace 2000 años, acuérdense la carta de los tesalonicenses, ¿no? O sea, para cerrarlo en un tiempo en específico. Pero la gente se acerca y le preguntaba a Jesús, Mateo 24, verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en su Biblia y en la mía seguramente también lo tienen señalado, válgase la redundancia, señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Acuérdense, todo esto tiene que ver con los tesalonicenses, de ahí estamos partiendo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y creo que todos hemos visto esto. Esto no es nuevo, esto ha pasado. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, ¿se acuerda otra vez? Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Otra vez haciendo Jesús mención a quien defiende su fe. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Solamente leo el verso 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Decía yo, esto es nuestro pan de cada día. El día de hoy, aquí al menos en México, no es bien visto ya ser llamado profeta, ¿no? Apóstol más bien. Los pastores pues la libramos, como que ahorita no han hablado tan mal de nosotros, pero los apóstoles, por esta creencia de la luz del mundo, pues bueno, no es tan bien visto. Bien, regresamos otra vez a Tesalonicenses. Todo esto que les dije es para que entendamos eso, ¿no? ¿En qué verso nos quedamos? ¿En el verso 7? ¿Ya lo terminamos?
Dice, y en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También es una realidad, el infierno es real, la paga del pecado es muerte, y eso también me temo que ya no está dentro de las prédicas, ya no está dentro de las enseñanzas en las iglesias. El hablar del infierno no es un tema de moda y no es muy bien visto. Verso 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La verdadera dificultad del infierno, mis amados, no es el azufre, no son las llamas de fuego, sino lo realmente difícil y que no hemos experimentado es estar separados totalmente de la presencia de Dios. Eso es lo realmente difícil. Verso 10, muy semejante a lo que hemos leído, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Todo esto tiene que ver con esa gloriosa venida del Señor Jesucristo. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y termina diciendo el verso 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, esta carta y este primer capítulo engloba en pocas palabras algo que nosotros debemos de tener en vista y en observación día con día. Cuando a mí me preguntan, y es uno de los temas que sí me interesan, pero que de pronto el considerar el fin del mundo, pues no sabemos cuándo llegue. Podemos ver antecedentes. Recuerdo un libro, ayer me dediqué a buscarlo, pero creo que mi papá lo regaló. Recordarán ustedes cuando existía la antigua Unión Soviética y había un presidente llamado Mikhail Gorbachev y él por cuestiones de nacimiento tenía aquí una mancha. Y en ese libro, específicamente por lo que leí hace muchísimos años, decía que él era el anticristo. Pues ya se murió, entonces no fue el anticristo. Mis amados hermanos, esta parte de entender los tiempos, yo les dije, yo tengo mis apreciaciones muy personales, no creo que falte mucho. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero lo que sí debemos de entender es que el apocalipsis personal nos puede llegar hoy mismo. Mis amados hermanos, no durmamos en nuestros laureles. A pesar de que aquí la iglesia estaba haciendo algo bien, Pablo les dice, no se les olvide. O sea, están en dificultades, en problemas. Ustedes están bien, están haciendo lo correcto, pero no se les olvide que el final de los tiempos llegará. Y eso lo debemos de considerar cada uno de nosotros. ¿Cuándo llegará el final de nuestros días? No lo sabemos. El día sábado que quienes estuvimos aquí y escuchábamos el testimonio de este joven, pues decíamos, por mucho menos, gente ya no está aquí. O sea, él nos dio el testimonio de todo lo que le pasó y todo el tiempo que estuvo en el hospital. Oigan, nosotros sabemos de testimonios de personas que no les pasó ni la 10ª parte y ya no están aquí. No echemos en saco roto lo que hoy Dios nos está diciendo a través de esta carta. Aunque parezca que todo está bien, no olvidemos que llegará el final de estos días, sea del planeta Tierra como tal o de nosotros, porque eso sí, somos mortales. Y dice aquí, termina diciendo, no olvidemos ese propósito y ese fin con el que Dios nos permite estar aquí. No lo echemos en saco roto, mis amados. Que el Señor sea con ustedes. ¿Algún comentario? ¿De qué año estamos hablando? 50 después de Cristo, ¿eh? Alrededor de 50. Es la segunda carta que le escribe Pablo
a la iglesia de Tesalónica. Es una carta, como dice el pastor Marcelo, muy corta. No se sabe cuánto tiempo fue escrita de la primera a la segunda carta. Algunos dicen que muy poco tiempo, un mes, otros dicen que un año, no se sabe. Pero lo que sí lleva la misma esencia esta carta que la otra. Si se fijan en el saludo que nos comentaba el pastor Marcelo, la primera y la segunda carta es el mismo saludo. Si alguien quiere ir a la primera carta a los tesalonicenses, no es una carta de presentación como era su costumbre. ¿Sí recuerdan cuál era la costumbre de sus cartas? ¿Cómo iniciaba sus cartas? Pablo apóstol. Pablo apóstol, Pablo siervo, Pablo llamado por el Señor, ¿verdad? Y en esta carta, en estas dos cartas, su saludo es totalmente diferente. ¿Sí lo tienen? La primera, ¿se fija que es exactamente igual? Sí. Pablo, Silvano y Timoteo, Pablo, Silvano y Timoteo. Sí. A la iglesia, En Dios Padre, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros. Como si fuera una carta diferente a las anteriores. No tiene ninguna presentación de su personalidad, no entrega sus cartas, su IFE, ¿va? Este soy yo. Sino es rápido, como si el cielo tuviera prisa. Toda esta carta viene y habla sobre la fe, ¿no? De los que viven ahí. ¿Recuerdan qué había pasado en Tesalónica? ¿Cómo había sido perseguidos? Había estado, dice, por 3 semanas compartiendo, 3 sábados compartiendo con ellos. Y cómo habían llegado judíos, me parece que de Corintios, que habían pagado a gente que decía vaga, ¿no? Como decía Marcelo, hay grupos malosos que ya son bien organizados, una banda de grupos, y van contra Pablo y van a las autoridades y le dicen, estos que trastornan al mundo han venido a hablar de otro rey, que no es el César, que se llama Jesús. ¿Sí recuerdan el libro de los Hechos? Entonces, van a buscar las autoridades a Pablo y ya no lo encuentran, pero encuentran con el que vivía él, que se llamaba, ¿alguien recuerda? Jasón. ¿Se acuerdan de Jasón? Bueno, vamos a Hechos 17 para rápido. A ver si está en Hechos 17. El alboroto en Tesalónica. El versículo 7, por favor. En el 6, ¿quién me lo lee? Pero no hallándolo trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen a los decretos de César, diciendo que no hay otro, sino que hay otro rey Jesús. Que hay otro rey. Entonces, ¿cuál era el problema? Las noticias habían corrido muy fuerte en ese entonces y ahora decían que había otro rey que se llamaba Jesús. ¿Por qué lo estaban deteniendo? Miren, versículo 3, ¿quién me lo lee? De ahí mismo. ¿Cuál era la predicación de ellos? declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Es el Cristo. Ese era el problema, esa era la predicación de Pablo, Silas y Timoteo, ¿no? ¿Sí? Ese era lo que predicaban, que Cristo, que Jesús, aquel que habían matado, era el Mesías, ¿no? Era el Cristo. Esa era su predicación. Pero fíjense, en el versículo 3
dice que a través de las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Pues todas las profecías. Toda la profecía que había sobre el Mesías. Decían, esto es lo que se ha cumplido. Por eso, Pastor Marcelo nos lleva a las profecías que dijo Cristo sobre el último día del fin, ¿verdad? En ese entonces no estaban hablando de los últimos días del fin, estaban hablando del Mesías y estaban trastornando al mundo. Pablo y sus 12 acompañantes salen huyendo y se van a Berea, salen corriendo. ¿Dónde se escribiría esta carta de los tesalonicenses? No lo dice exactamente, ¿verdad? ¿En qué lugar? A ver si mañana o pasado lo descubrimos. Pero no sabemos en dónde está parado que le está escribiendo esta carta a los tesalonicenses. Pablo sale a Berea y llega a Berea y aquí encuentra a otro grupo de personas. Versículo 11. ¿Quién me lo lee? Estamos hablando del libro de los 17, Hechos. 11. Sí, del libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ¿de quiénes son los de Berea? Somos nosotros. ¿A quién fue perseguido? ¿En quién batallaron? ¿Qué generación batalló? Los anteriores, los que Tesalónica, ¿no? Que vieron a Cristo físicamente. Nosotros no lo vimos, pero nosotros escudriñamos a las Escrituras todos los días. ¿Para qué? Para entender los tiempos, ¿verdad? ¿Por qué nos habla la carta de la Tesalónica? De los tiempos, precisamente de los tiempos. Es una advertencia sobre los tiempos. Por eso no pierde tiempo en su presentación, Pablo, sino que se va prácticamente, el cielo tiene prisa. Vámonos. Y vamos a hablar de 3 capítulos muy concretos sobre el anticristo, sobre los últimos tiempos, sobre que hay un infierno y hay un cielo, ¿verdad? Bueno, ¿algún comentario? Dice que en estos 12 versículos dice que Dios viene a juzgar al mundo, ¿verdad? Ahora, ¿qué los exhorta Pablo? Versículo 4. ¿A qué los exhorta? A tener paciencia y fe en vuestras persecuciones, en nuestros problemas y tribulaciones. Dice, en eso debes de tener paciencia. ¿Cómo tener paciencia en nuestras tribulaciones? ¿Cómo tener paciencia si un joven de 27 años de repente queda ciego, no ve nada? Ya, se le acabó el mundo. Aquí lo dice, ¿no? Primero les hace y los felicita por su paciencia y fe en las persecuciones, o sea, en lo terrenal que está pasando. Y en los versículos que siguen, pues ya es poniendo los ojos en lo de arriba, ¿no? En lo eterno, en lo que esperamos. ¿Se acuerdan qué dijo Gerardo el sábado? Dijo, ahora veo lo que no veía. ¿Qué? ¿En dónde tiene su vista? En lo eterno. Si se fijan, cuando él hace el llamado de recibir a Cristo, él no ve a nadie, pero él está creyendo que están recibiendo, ¿verdad? Y su oración fue con toda la fe, porque él tenía la certeza de que alguien estaba recibiendo. Ese es poner los ojos en la eternidad sin estar viendo lo que viene. Pablo en este momento está diciendo, no se preocupen, o sea, tenga paciencia, Dios tiene el control. Él va a traer juicio tarde o temprano. Y versículos 5 dice, va a traer justo juicio para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual padecéis. ¿Qué va a suceder el día que te presentes ante la presencia del Padre? ¿Se va a abrir un juicio? ¿Qué hiciste? ¿Se va a abrir el libro de la vida? Sí.
¿Estará tu nombre escrito? Sí. ¿Qué va a haber más? ¿Dónde están tus obras? Aunque no es por obras, pero ahí va a estar tu fe, ¿verdad? ¿Creíste? ¿Serviste? ¿Fuiste a ser discípulos? ¿Fuiste, enseñaste? ¿O qué hiciste? Justo juicio delante de Dios. ¿Qué más vemos? Dice, El 6 que comentó el pastor muy detalladamente, sí hay que tener mucho, ¿cómo decirlo? Cuidado, tacto, no sé cómo llamarlo, porque sí se podría malinterpretar. Y yo creo que aquí en este sentido, cuando fuimos a Romanos, habla de la venganza. La venganza, creo yo, es cuando una persona está planeando hacerle daño a otra persona, en el sentido de decir, pues te lo mereces porque algo me hiciste a mí. Pero por ejemplo, a lo mejor vamos en el auto, en la calle, y alguien nos pega por atrás, ¿no? O sea, yo no sé en ese momento si no me vio, si venía distraído, si a lo mejor le dio un infarto, ¿no? Así. Entonces, en ese sentido, es diferente, ¿no? Ahí yo creo que sí es esa parte de decir, pues, no te exaltes primero, ve qué pasa. Sin embargo, cuando es una agresión directa, yo creo que sí ahí entra esta parte que es una defensa. Y eso me recuerda a Israel, ¿no? Que inclusive su ejército se llama las fuerzas de la defensa de Israel. Él no ataca, le atacan y responde. O sea, simplemente es, pues, debo defender lo mío, ¿sí, no? lo que me pertenece. Pero no en el sentido de, ahora me voy a desquitar porque me lanzaron 1000 cohetes y les voy a lanzar uno igual. ¿No? O sea, es algo muy, yo creo que sí tomarle el sentido, el cuidado, porque el hecho, como una vez estábamos aquí platicando, somos cristianos, pero decía, pero no somos tontos. Entonces es diferente. Sí creo que sí ser precavidos, no ser tan así, tan kamikazes, pero sí defender. Lo que es tuyo hay que defender. ¿Recuerdan lo que les platiqué del muchacho que en Israel, en una parada de autobuses, apuñaló a varios? Y luego llega la policía y le da un balazo, o alguien le da un balazo. Y, Martín, ¿me le puedes cerrar, por favor? Y entonces lo meten al hospital y a los que habían lastimado, los que habían recibido la agresión, también estaban. Estaba el malo y estaba el bueno en un hospital judío. Entonces dicen, aquí atendemos a todos, porque este es nuestro deber. Él entrará en juicio cuando sea sanado. Entrará a su juicio. ¿Verdad? Entonces tendremos que entrar a juicio. Sí. Israel defiende lo suyo. Él no conquista otras tierras, ¿verdad? Pero defiende lo suyo. ¿No? También, perdón, Ricardo, haciendo mención a esto, ya no lo dije hace rato, por cuestión de tiempo, pero siempre, sí de pronto es fácil dejarnos influenciar y dejarnos llevar, a veces queriendo defender algo justo. Recuerdo ese pasaje cuando está Jacobo y Juan, discípulos de Jesús, no lo reciben en Samaria, porque ellos iban para Jerusalén, y me gusta como lo dice Lucas capítulo 9, verso 54, dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, a veces le queremos ganar al Papa siendo más católicos que el Papa, ¿no? O ser más comunistas que Fidel Castro, ¿no? Aquí le querían ganar a Jesús, ¿no? Oye, Señor, ellos mismos tomándose esas atribuciones, oye, ¿quieres que nosotros pidamos al cielo para que descienda fuego? Se les olvidó con quienes estaban. A veces olvidamos. ¿Sí, Silvia? Aquí en Malaquías dice que hay una diferencia entre el justo y el malo, hablando ahorita de los tesalonicenses, que pasaban por muchas cosas y les pasaban. Y había, acerca de la gente mala, como la que nos compartió ahorita el pastor, de los ladrones, dice, aquí está hablando Dios, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová, de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados,
sino que tentaron a Dios y escaparon. Y eso lo vemos, cuánta delincuencia y cómo viven los lujos y todo lo que tienen. Pero más adelante Dios les contesta. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces no nos corresponde a nosotros, no. es a Dios. Y cada uno en su tiempo tendrá su juicio. ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? Si vienen contra ti, yo saco mi espada y me los echo. Nada. Yo traigo pues... Y sí lo vemos, y a lo mejor no nos podemos explicar tanta maldad que hace, por ejemplo, los que secuestran a las mujeres y hacen tanta cosa con ellas. Y decimos, Señor, haz algo, pero sí lo va a hacer, sabemos que lo va a hacer en su momento. Él tiene su plan. ¿Sí? Él tiene el control de todas las cosas. Y que nosotros tengamos paciencia y paz. ¿Se acuerdan lo que dijo este joven? Dice, increíble, venía un grupo de bomberos ahí, increíble, estaba a 2 cuadras del mejor hospital. O sea, todo fue tan rápido, ¿verdad? Tan rápido. Increíble, llegó el doctor antes de que le dijeran, desconéctenlo. Denme 2 días, denme 3 días, ¿no? Increíble. ¿Es cuestión de Dios? Sí. ¿Sí, Silvia? Igual dice que hasta entonces, porque aquí dice, hasta entonces entenderán la diferencia entre el justo y el injusto. Así es, cuando se ha separado. O los chivos y los corderos, ¿verdad? Bueno, y dice aquí, ¿no? Versículo 9, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cómo será eso? Eterna perdición. Nunca más. Es como si no hay ninguna iglesia, de repente desaparece la Biblia, no tienes ni un libro, no hay nada, ningún lugar donde ir. ¿A dónde podría ir dónde podrías refugiarte? Por ejemplo, en un momento de angustia, tú vas a la Biblia, o vas a una iglesia, oren por mí, pero si de repente no hay nada, el fuego eterno, ¿no? Ahora, es una advertencia este libro, por eso no pierde tiempo en las salutaciones, ¿no? Dice, y a vosotros que sois atribulados, dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo y los ángeles. ¿Qué esperamos? ¿Esperamos la segunda manifestación? Así dice, cuando lo vieron partir, dijeron, ¿así vendrá? ¿Cómo vendrá? ¿Vendrá a traer paz o juicio? Juicio. Y paz para los que creyeron, ¿no? Porque traerá recompensa. Dice, ¿cómo será eso? Lo veremos en el libro de Daniel, ¿verdad? Las señales de Daniel nos llevó a lo que dijo en Mateo, habló Jesús. Este es el principio de dolores. Ahora, si pensáramos, es que esto ya se está cumpliendo, ¿cuál de las cosas que mencionó, leyó ahorita Marcelo, cuál de las cosas no se han cumplido? Vamos rápidamente a Mateo. ¿Mateo qué nos dijiste? Porque él está diciendo, estas señales vendrán, pero no es el fin todavía. Del 1 al 2. 24. Dice, señales antes del fin. No quedará piedra sobre piedra, será derribada. ¿El templo se acabó? Sí, ¿verdad? ¿Ya resucitó Jesús? Sí. ¿En dónde está? Déjenme. Sí, porque vendrán muchos. ¿Me lo lees, por favor? Porque vendrá, dice, desde el 4, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levanta. ¿Todo esto ya se ha cumplido? Ya, ¿verdad? ¿El 7 me lo puedes leer? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Ya se ha cumplido? Sí. ¿El 9? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Ya se ha cumplido? ¿Sí? ¿El 10? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Estaremos en esto? Estaremos, fíjense, se entregarán hombres con hombres. Ya se autorizó el matrimonio, ya. Y luego viene el otro, el 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Se ha multiplicado la maldad? ¿Se han levantado muchos falsos profetas? Y el Señor dice esto, y el Señor dice esto, ya, como pan de cada día, y todos los días, y el Señor me dijo esto, y el Señor me dijo esto. Espérate. Cuando Dios quiere hablar, habla con poder y autoridad. Entonces, ¿en qué proceso estaremos? ¿En qué etapa? Yo creo que quieres llegar hasta el 14, ¿no? Bueno, nada más, antes de esto, muchos se enfriarán, ¿en cuál me dijiste? En el que se enfriarán. Fíjate lo que dijo Marcelo. Muchos por cualquier cosa se enfrían. Esto es muy fácil. No, ya no voy. Ya se enfriaron. Recibieron a Cristo, recibieron a su Señor y Salvador y ya mañana ya no regresan. Así se enfriarán rapidísimo. ¿No lo estamos viendo? Por cualquier cosa se enfrían. No hay pasión por la obra de Dios. Bueno, vámonos al 11, los falsos profetas. El 12. El 12, ¿me lo lees, por favor? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No se les olvide nunca esta palabra en su mente y en su corazón. Tengo que perseverar hasta el fin. Si una persona queda ciego de la noche a la mañana, ¿qué le queda? ¿Seguir? ¿O qué? ¿Quién lo va a mover? Nadie. Tiene que ver la manera de sobrevivir, ¿o no? Tiene que salir adelante. Así es esto. No te detengas. Ya sea en este lugar, en otro, pero tú no puedes detenerte. Ya recibiste a Cristo, te enamoraste de Él y vas hasta el fin. Ya empezaste a correr la carrera que corrió Pablo. Hasta el fin. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces, ¿y aquí es Por eso sacó su celular, Marcelo, que lo compró 2 por 1. Es de azucaritas. Es carito. Pero dice que toda la tierra, esto es lo que se está cumpliendo, ¿verdad? El evangelio. La televisión se abrió, los medios de comunicación se abrieron, todo mundo puede conocer. Todo mundo hoy puede saber lo que se está hablando aquí y en este momento en China. O cualquiera. ¿Faltará mucho? ¿Faltará mucho? Yo pienso que no. ¿Nos tocará esta generación? No lo sabemos. Pero si pensáramos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando caían bombas y bombas y bombas y bombas a un pueblo, y tú estuvieras en ese pueblo, ¿qué dirías? O estuvieras en Hiroshima, Nagasaki, ¿no? ¿Qué hubieras dicho? Esto es el fin del mundo. No. El fin del mundo es cuando se predique el evangelio a toda criatura. Entonces eso ya pasó. Ya viene ahora la predicación del evangelio a toda criatura. Entonces, ¿estamos cerca? Sí. ¿De qué nos habla
la segunda carta a los tesalonicenses, que vendrá el Señor y nos llevó a Apocalipsis, y lo mismo que vio Daniel. ¿Cómo vio Daniel al Señor? Lo mismo que lo vio Juan, con llamas de fuego, a traer juicio. ¿El fuego para qué sirve? Para purificar. ¿Se acuerdan del oro y la plata? ¿Cómo se purifica? Con fuego. Entonces traerá fuego. De esto nos habla, y el versículo 8, en llama de fuego, para dar tribulación a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Aquí hay dos tipos de personajes. Los que no conocieron a Dios, ¿quiénes son? Se lo negaron, no quisieron recibir. Que conocieron otros dioses. ¿Estamos de acuerdo? O sea, a Dios verdadero no lo conocieron, pero conocieron otros dioses. ¿Va a traer juicio? Sí. ¿Por qué? Porque no indagaron, no escudriñaron, no buscaron. Se quedaron tranquilos aquí. San Martín de Porres me ayuda y ya no me muevo de aquí. Yo no me muevo de aquí. No quisieron buscar. ¿Y qué dice la Escritura? Escudriñar, buscar las Escrituras, porque ellos hablan de mí. Por ignorancia mi pueblo perece. No quisieron. Y los otros son los que sí creyeron, pero no obedecieron. Se enfriaron. Ay, no, ya me cansé. Leer la palabra siempre, ya me cansé, mejor me voy a María de todos los Ángeles. Y comienzan a ver otras cosas que no corresponden. Entonces, se perdieron, ¿verdad? ¿Y traerá juicio? Sí. Por lo tanto, ¿qué dice Pablo? Versículo 11, ¿me lo quieren leer, por favor? Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos en su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Fuiste llamado? ¿Qué tienes que hacer? Digno. ¿Cómo te vas a presentar digno? Dios ya te dio tu emblema, tu uniforme de ser un soldado. Ahora, ¿qué tienes que hacer con eso? Portarlo dignamente. ¿Y eres cristiano? Soy cristiano ya. Se robaba las cosas. ¿Se portaba dignamente? Entonces, no es aquí dentro de la iglesia, es afuera, en tu diario vivir. Ahí tienes que portarte dignamente. Una de las cosas que dijo Seferino que le había enseñado la carta de los Colosenses era ¿la qué? Integridad. Se nos quedó grabado, ¿eh? Esa palabra. ¿Qué te está diciendo Pablo aquí? Ya eres cristiano. Ya pórtate dignamente. Pero dice que es para que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Porque ya eres representante de Él. Sí. Yo soy cristiano. Pues pórtate dignamente, ¿verdad? Aquí tengo una bonita, dice, como cristianos, nuestro llamado es parte de Dios, es llegar a ser como Cristo, como vemos en Romanos 8:29. Dice, este es un proceso gradual que dura toda la vida y que no será completado hasta que veamos a Cristo cara a cara. ¿Todos los días? ¿En cualquier momento? Donde estés en lo oculto en tu casa, cuando estés ahí, cuando estés viendo la televisión, cuando estés en internet, cuando estés platicando con tus cuatachos. Sí. Ahora. Dice, tener una vida digna de este llamado significa querer hacer lo que es correcto y bueno, así como lo hizo Cristo. Todavía no somos perfectos, pero avanzamos en esa dirección a medida que Dios trabaja en nosotros. Ahí está. Y termina este capítulo, si me lees el versículo 12, por favor. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hijo, qué bonito capítulo, ¿no? Todavía.
¿Para qué? Para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en Martín y Martín en él. Y ya no son dos, es uno solo. Entonces, ¿qué armadura lleva? ¿Qué investidura lleva? La del reino de los cielos, ¿verdad? ¿Pero es un trabajo de nosotros? Sí. Y por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Solamente con esta investidura que llevas tú, o que llevo yo, es por el favor de Dios. ¿Es un favor? Entonces, si es un favor, ¿cómo tenemos que retribuirlo? ¿Sí, Silvia? Aquí me acuerdo cuando, no sé, alguien que decía que cuando no sepamos qué hacer, preguntémonos qué haría Jesús, pero también aquí nos enseña, dice que ese llamamiento siempre es para darle la gloria a Dios. O sea, simplemente el que tengamos vida debe de ser para darle gloria a Dios. Y esto nos puede ayudar mucho para cualquier cosa que nos enfrentemos en la vida, sobre todo situaciones problemáticas, donde debemos de dar muestra de que somos hijos de Dios. Decirnos, antes de contestar, de actuar, de hacer cualquier cosa, ¿Cuál es? analizarnos y ver si lo que vamos a hacer, decir o lo que sea, glorifica a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la orden, jefe? ¿Qué tengo que hacer? Un soldado no se mueve sin unos orden. instantes, ¿no? Antes. Respira hondo y Lo que voy a ¿qué voy a hacer? glorifica a Dios. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la orden? Acuérdense, por ejemplo, el ejército no se mueve sin la orden, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Espero la orden, porque el ejército tiene que ser siempre dignificado, siempre traer justicia y paz, ¿verdad? ¿Y va a pelear? Sí, pero mientras no se dé la orden, no se pelea. Dando la orden, ¿es para la gloria de Dios? Sí. Nosotros pertenecemos al ejército de Dios. Ya estamos incluidos. Somos sus guerreros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar testimonio de Él. Para su gloria. No es para nuestra gloria, es para su gloria. Cuando un ejército conquista una tierra, dice el ejército ¿de quién? De Napoleón. La gloria era para Napoleón. El ejército judío, la gloria era para su rey. Así cada uno. Nosotros conquistamos, la gloria es para Él. Nosotros no nada más trabajamos para Él, porque es un favor, es un honor que Dios nos dio de poder trabajar para Él. Amén. Padre, te damos gracias por este hermoso capítulo, por esta carta que estamos leyendo. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos revele cada palabra que está escrita aquí, Señor, como si fuera una carta para nosotros, Padre, que nosotros podamos entender y exhortarnos en la fe y en el amor de Cristo. Te lo pedimos, Espíritu Santo, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.